Muy bien. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga esta mañana. Es un placer estar nuevamente aquí en esta su iglesia y estar aquí en este lugar de oración. Gracias a Dios por cada bendición y por cada provisión que el Señor ha tenido a bien con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos todos. Muy bien. Vamos a estar compartiendo la serie de mensajes que mi hermano ha puesto, o el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano para compartir. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que el Señor pide a través de tomar decisión nosotros. Cuando previamente el Señor hablaba o trataba con el pueblo, el Señor les decía, decídanse a quién van a seguir. Palabras de Josué duramente hacia el pueblo les dijo Josué, oye, pues ya estuvo bien, o sea, decídanse si van a servir al Dios verdadero o si van a servir a los Baales, pero ya decídanse. ¿Hasta cuándo van a claudicar? Les dice Josué. ¿Hasta cuándo van a tener ese temperamento que no sea firme en el Señor? ¿Hasta cuándo van a estar jugando a ser verdaderos creyentes? ¿Hasta cuándo van a estar lamentándose de dar un paso y regresar dos? En palabras de Josué les dijo duramente al pueblo, pues ustedes si quieren servir al Dios que quieran, sírvanle, dice, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y palabras poderosas y palabras convincentes, palabras que le salieron en aquel entonces del corazón a Josué y decir, pues yo voy a dejar atrás todo eso, yo ya no voy a andar trastabillando, yo ya no voy a andar dudando sobre el poder de Dios, yo voy a seguir al Dios verdadero. Y es lo que el Señor nos está llamando esta mañana, a tomar decisión, a tomar una decisión verdadera, tomar una decisión firme, una decisión fuerte sobre lo que es seguir al Señor o simplemente hacer las cosas como hasta hoy las estamos haciendo. Si le preguntaran a ustedes qué es un creyente o qué define o cómo se define un cristiano, podría usted contestar muchas cosas, pero lo que define a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano o creyente, es que es seguidor de Cristo. Esa sería una definición buena de un cristiano. Soy un seguidor de Cristo. De ahí se derrama esta frase o de ahí se desprende esta frase que dice cristiano, soy creyente, porque soy seguidor de Cristo. Ahí está implícita la palabra cristiano. Cuando el pueblo, más bien cuando Dios batallaba con el pueblo de esta manera de que a veces creían y a veces no creían y a veces querían avanzar y luego a veces retrocedían, llega un momento en que el Señor le dice a los líderes de aquel entonces, pues ¿sabes qué? Este pueblo es de dura cerviz, de dura cabeza, de duro pensamiento. Cuando el Señor habla que es de dura cerviz, se refiere a que batalla para inclinarse, a que batalla para darle la honra y la gloria a Dios, a que batalla para humillarse ante Dios. Por eso decía Dios, este pueblo es de dura cerviz. Y luego llega un momento en que le dice a Moisés, mira, yo voy a acabar con este pueblo y voy a levantar otro pueblo nada más de ti. Un pueblo más poderoso, más grande, más activo, que me convenza, que me siga más. Y entonces Moisés le dice, Señor, no lo hagas. No lo hagas porque pues ten misericordia de ellos. O sea, y ahí está el intervenir de los líderes para con el pueblo. Les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 11. El título del mensaje es Jesús demanda una señal. Jesús demanda una decisión. Ese es el título del mensaje. La idea principal o la proposición de este mensaje dice así: Dios muestra la importancia de decidir sin pretextos
para seguir y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pretextos se ponen o qué pretexto puede tener usted para seguir a Dios, para tomar decisión por Dios, para tomar decisión por Jesucristo? ¿Qué le puede estar estorbando a usted? ¿O por qué no ha hecho una decisión firme y fuerte y decir, yo voy a seguir al Señor Jesucristo porque, pues para empezar, Él me dio la salvación eterna? ¿Qué es lo que le impide tomar ese tipo de decisión? Vamos a ver ahorita algún ejemplo de lo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, le hablaba y le decía a la gente. Entonces la idea principal es que Dios muestra la importancia de decidir sin pretextos para hacer y seguir su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 11, ¿lo tenemos? Mateo capítulo 11. Les voy a leer los primeros 6 versículos para entrar un poquito en el contexto. Mateo capítulo 11, versículo 1 dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿De qué instrucciones estaba hablando? Bueno, previamente el Señor Jesucristo les había dado muchas recomendaciones a sus discípulos. Lo podemos ver un poquito antes, y las últimas palabras del capítulo 10 dice sobre estas recomendaciones en el versículo 40 de Mateo 10. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Todas esas recomendaciones, todas esas palabras, previamente les había dicho el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y les había dado mucho más recomendaciones y más instrucciones. Y luego empieza Él hablando y diciendo: voy a ir a predicar a las ciudades de ellos. En el versículo 2 del capítulo 11 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense, es a veces un poquito alarmante e impresionante cómo Juan, que previamente lo había bautizado al Señor Jesucristo y le había dicho: Él es el que viene delante de mí y el que no soy digno yo de abrochar su calzado, Él es. Y luego vemos más adelante cómo duda. No sabemos si está dudando Juan por el hecho de que ¿dónde está Juan cuando dice esas palabras? Está en la cárcel. No sabemos si está de algún modo atemorizado, de algún modo está pasándola mal y empieza a dudar, empieza a tener esas preguntas que todos nos hacemos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy llevando esta pena? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy encerrado? Y entonces dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es impresionante, ¿no? Que este hombre, Juan el Bautista, dijera esas palabras del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 4 le dice Jesús: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, todos los milagros que había hecho. Entonces el título del mensaje es: Jesús demanda una decisión. Como primer punto, hermanos, hay que decidir por Cristo. Decidir por Cristo es evitar retroceder. Ahora, decidir por Cristo es evitar retroceder. Cuando nosotros tomamos una decisión fuerte, formal, una decisión con carácter, y no me refiero a que usted esté renegando, ni mucho menos. Con carácter significa que se mantenga usted firme. Cuando toma uno esas decisiones, hermano, las decisiones no son para retroceder, ni para, bueno, yo decido esto hoy, pero mañana me arrepiento y mejor no. La palabra de Dios dice que
Que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. O sea, no seamos de doble ánimo. No seamos hombres ni mujeres de doble ánimo. Porque dice la palabra de Dios que son inconstantes en todos sus caminos. En todo lo que usted haga va a ser inconstante si usted es de doble ánimo. O sea, es decir, a veces tengo ganas, pero luego se me quitan. No, así no funciona con Dios las cosas. Dice, hay que decidir por Cristo es evitar retroceder. Es lo que el Señor está hablando. Cuando Juan tiene estas dudas, a ver Juan, habías dicho que este era el que había de venir después de ti y ahora te estás contradiciendo tú mismo. Porque miren, manda a dos de sus discípulos de Juan, los manda y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesucristo, me imagino que cuando llegan esos dos hombres y le preguntan lo que Juan manda y les dice, pues el Señor Jesucristo, a ver, ¿por qué me está preguntando esto Juan? Si yo también ya había dicho que Juan era un gran profeta, un gran siervo de Dios. Entonces Juan no está dudando de mí. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando alguien toma la decisión de seguir a Cristo o de que cambie la vida de uno a través de Dios y después pasan algunas cosas, en este caso Juan está en la cárcel, a lo mejor está ahí pasándola muy mal, a lo mejor está solo, a lo mejor está hambriento, a lo mejor está desvelado y empiezan a venirse una serie de cosas que no nos gustan a todos. Y entonces Juan empieza a dudar y dice, a ver, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque ya duda, está entrándole en la mente esa duda de que si eso no es realmente Dios el que va a estar con él. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando usted hace la decisión por Cristo y luego a la vuelta de la esquina vienen las primeras pruebas, los primeros momentos complicados y dice, ay no, esto para mí no es. Yo mejor me quedo como estaba antes. Eso es retroceder. Y eso es lo que no quiere Dios. Eso es lo que no quiere el Señor Jesucristo que hagamos, que retrocedamos. Jesucristo pide de nosotros decisiones fuertes, decisiones duraderas, decisiones que hagan el cambio, no solamente en usted, hermano, que hagan el cambio en toda su familia, en todas las personas que le rodean. Que usted sea ejemplo en su trabajo, en su escuela, en su negocio, en la calle, en donde usted ande. Que esa decisión que usted tomó sea la forma capaz de impactar a los otros en el diario vivir. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Y aquí le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pues yo soy, dice el Señor Jesucristo, más adelante yo soy. Díganle a Juan que pasa esto y esto, y que no dude. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 38 y 39. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, ahí está. Claramente dice aquí la palabra de Dios en Hebreos que nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retroceden. ¿Quiénes son esos nosotros? Pues nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que siguen avanzando a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que esté pasando. Nosotros somos de los que seguimos adelante, de los que seguimos avanzando. No somos de los que retroceden, dice, para perdición, sino de los que tienen fe, creen, han creído y creerán en el Señor Jesucristo, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
¿Dónde queda entonces la fe, hermanos, cuando se retrocede? ¿Sabe qué está haciendo usted con esa fe cuando retrocede usted? ¿Sabe qué está haciendo? La está agarrando así, la está rompiendo y la está echando al bote de la basura. Eso está pasando con la fe cuando retrocede. Entonces, ¿quién le dijo que va a tener una vida color de rosa y que ya no va a haber ningún problema y que todo va a tener lo vamos a tener en control? Nadie, nada. Aquí en la palabra de Dios no dice nunca nada de eso. Somos de los que no retroceden, dice, sino de los que tenemos fe para seguir avanzando, para seguir adelante, para preservación del alma. Así somos los creyentes. Y entonces Juan le pregunta, ¿tú eres? Pues Juan, yo había hablado contigo, ya me conocías, ya sabías de lo que era capaz, ya sabías que yo era el enviado de Dios, ya sabías que yo era el Hijo de Dios, entonces ahora ¿por qué estás dudando? O vamos a esperar a otro, esperaremos a otro, le dice Juan que les pregunte a ellos. Aquí en Hebreos claramente dice, y si retrocedieren, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sea sincero consigo mismo, con usted mismo. ¿Algún día ha tenido usted la mala idea o el mal pensamiento de retroceder? No conteste, no quiero que se evidencie y que luego el hermano, él dijo que había retrocedido, pero piénselo. ¿Ha pensado usted en algún momento retroceder? Piénselo. Pero también piense qué hubiera pasado con usted si hubiera retrocedido. ¿Dónde estaría usted si hubiera retrocedido? ¿Qué estaría haciendo en estos momentos usted si hubiera retrocedido? Y para no darle muchas vueltas al asunto, usted estaría en la misma posición que la mayor parte del mundo está viviendo ahorita. Con miedo, con incertidumbre, con imágenes llenas de malas influencias, con imágenes en los dispositivos de malas influencias, y usted se estaría agradando de todo eso. Eso estaría pasando con usted si usted hubiera retrocedido. Por eso la palabra de Dios da la instrucción de que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos avanzando, seguimos adelante. Imagínense que si hubiera echado para atrás, por ejemplo, el apóstol Pablo, la palabra de Dios no hubiera llegado a través de él. Dios a lo mejor hubiera usado a otra persona para que el evangelio llegara a los gentiles. Pero Pablo no retrocedió. Pablo le fue como en feria. Pablo pasó por hambre, pasó por frío, pasó por un montón de golpes, pasó por humillaciones, pero siguió adelante. Como viendo al invisible, siguió siempre. Entonces, decidir por Cristo es evitar retroceder. También, decidir por Cristo es evitar dudas de su poder. Del versículo 4 al 6 dice así la palabra de Dios en Mateo 11. Decidir por Cristo es evitar dudas de su poder. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle, ¿qué dice ahí? Tropiezo en mí. Bienaventurado, bendito sea, dice el Señor Jesucristo, el que no dude de mi poder. Bendito sea el que siga adelante, el que piense que yo todo lo puedo hacer. Le está diciendo claramente a Juan. Bueno, vayan y díganle a Juan estas cosas. Los ciegos pueden ver, los leprosos son limpiados, a los pobres les es anunciado el evangelio, y los muertos son resucitados. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Usted sabe de alguien que pueda hacer eso? Ni en aquel entonces ni hoy,
Ni hoy se puede hacer con tanta tecnología que el hombre presume, ni hoy se puede hacer eso. Hoy no se pueden erradicar la mayoría de las enfermedades, sigue la humanidad batallando con muchas enfermedades y el Señor Jesucristo limpiaba a los hombres y mujeres que Él quería limpiar de la lepra, que era una enfermedad incurable en aquel entonces. Los ciegos ven. ¿Cuántas personas seguimos viendo hoy en día que no tienen la capacidad de ver? Hay muchísimos ciegos y el Señor Jesucristo los curaba. Y por eso le dice a los discípulos de Juan, bueno, vayan y díganle esto, que yo soy el mismo, que yo tengo el poder de hacer el cambio, que yo tengo el poder para hacer estos milagros. Cuando el pueblo le decía al Señor, ¿por qué nos trajiste para hacernos morir de sed en este desierto? ¿Por qué no comemos carne si allá en Egipto comíamos esto y esto otro? ¿Y por qué nos trajiste para morir? Y también el Señor en algún momento les dice, a ver, ¿acaso se le ha acabado el poder se ha cortado el brazo de Dios? ¿Acaso se me ha acabado el poder? Hermanos, el poder de Dios es inmutable. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El poder de Dios es inmutable, no cambia. El poder de Dios sigue siendo asombroso, sigue siendo eterno, sigue siendo grandioso. Y el Señor, Dios en su poder, ahorita mismo podría decir, voy a acabar con todos estos males que aqueja a la humanidad. Pero no es la voluntad de Él, por eso no lo hace. Él pudiera decir, voy a acabar con todas las enfermedades, pero no lo quiere hacer, no lo puede hacer, o no lo quiere hacer porque no es su voluntad. Porque Él quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él pudo habernos hecho como robots y habernos mandado y no tener voluntad nosotros y hacer nada más lo que el Señor pidiera, pero por eso nos dio una libertad de pensamiento, para que nosotros tomáramos la decisión. Pero el poder de Dios, hermanos, no se ha acabado. Y aquí le dice claramente el Señor Jesucristo a esos discípulos, vayan y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el que no diga Dios no tiene poder. Bendito sea el que diga no se le ha acabado el poder a Dios. Bendito sea el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado sea el que no halle tropiezo en mí. Miren, vamos a Job capítulo 38. Job capítulo 38. Y es una de las palabras más poderosas que el Señor ha usado para mostrarle al hombre que el poder de Él, que el poder de Dios ha hecho esas cosas y puede seguir haciendo mucho más cosas poderosas y mucho más cosas grandiosas que el hombre ni siquiera se pudiera imaginar. Aquí en Job capítulo 38 empieza diciéndole Dios a Job, bueno, en el versículo 3 de Job capítulo 38, le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Le está diciendo, bueno, tuviste la capacidad de decirme o de reprocharme algunas cosas, Job. Bueno, ahora sé hombrecito y aguántate tú y tú me vas a responder a mí. Y miren cómo empieza diciéndole, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Empieza diciéndole cosas que están fuera de nuestro conocimiento, que están fuera de todo conocimiento humano, de todo poder humano. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yo le pregunto a ¿usted sabría eso? No nos alcanza el pensamiento. No nos alcanza la sabiduría, no nos alcanza la inteligencia para entender esas cosas. Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Ya se está metiendo el Señor a cosas poderosamente sabias. Dice, ¿tú sabes de qué está hecho el núcleo de la tierra? Le está diciendo. ¿Sobre qué está fundada la tierra? Está hablando del núcleo de la tierra. Hace muchos años empezaron rusos y americanos a tener una competencia de quién llegaba hacia el núcleo de la tierra. Creo que Estados Unidos alcanzó, no me acuerdo si 1000 y tantos metros a perforar, y los rusos fueron más allá. Los rusos creo que cavaron una franja de 11 kilómetros. Y luego hicieron la comparación de qué sería esa franja comparándolo con un huevo. ¿Saben lo que era? Esa franja que hicieron los rusos de 11 kilómetros, no hubieran alcanzado a romper la cáscara del huevo. Se veía así nada más una cosita que habían empezado. Por eso el Señor le habla a Job y le dice, ¿sabes sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién puso ese núcleo? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Miren esto, hermanos. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? O sea, ¿quién puso en orden al mundo? ¿Sabes tú? Le está diciendo a Job. Entonces, ¿por qué no se toma una decisión sabiendo lo poderoso que es Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo le pregunto a usted, ¿hay algo imposible, hermano, para Dios? No hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. Él es capaz de hacer esto y más. ¿Y saben qué? No ocupó hacerlo con las manos, con el poder de su voz, dice la palabra, que hizo todas estas cosas. Ni siquiera usted piensa que agarró ahí una masa y que empezó a hacerle así como las señoras cuando están haciendo tortillas de harina, que empezó a hacer la masa. El Señor con el poder de su palabra hizo todas estas cosas. Hágase la luz. ¿Y qué hizo? Se hizo la luz con el poder de su palabra. Y ahí le empieza a decir mucho más cosas maravillosas y grandiosas. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? Cuando yo puse nubes por vestidura y por su faja oscuridad. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Es grandioso, es maravilloso. Entonces, decidir por Cristo es evitar dudar de su poder. Yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿usted ha dudado en algún momento del poder de Dios? Yo sé que sí, hermano. No ponga la cara con que, hermano, yo nunca he dudado de Dios y que no sé qué. Y luego viene la prueba y, sí, Señor, creo en ti, pero creo más en el American Express. No es así. Usted tiene que poner toda su confianza primero en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. La primera línea de defensa está en el Señor. A veces se duda del poder de Dios. A veces se duda del poder de Dios cuando se tiene una enfermedad, cuando se tienen problemas financieros, cuando se tienen problemas familiares. A veces se duda del poder de Dios. Pero rápidamente tenemos que sacar ese pensamiento y enfocarnos en el maravilloso poder de Dios. Que Dios puede hacer eso y mucho más cosas. Amén. Dios puede con eso y más, hermanos. Jeremías 10:12. ¿Qué dice Jeremías 10:12? Jeremías 10:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Jeremías 10:12. Ahí está, el poder, la sabiduría y la inteligencia del Señor son infinitas. Todo lo puede hacer, todo lo hizo y todo lo va a hacer. Entonces, ¿por qué se duda del poder de Dios? ¿Por qué Juan, siendo ese siervo de Dios,
empezó a tener esas dudas, en vez de haber tomado decisión por el Señor Jesucristo y de verse plantado en ese posicionamiento y de decir, yo voy adelante con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les manda a decir todas estas cosas. Díganle a Juan lo que se ha hecho, para que no siga dudando de mi poder. Y también, hermanos, decidir por Cristo es evitar vivir sin arrepentimiento. ¿Alguien se ha arrepentido aquí de la antigua manera de vivir? ¿Alguien se ha arrepentido? ¿Amén? ¿O soy solamente yo el único pecador? Amén. Todos nos hemos arrepentido en un momento de la antigua manera de vivir. Dice aquí los versículos 4 al 6 de ese capítulo 11 de Mateo. Perdón, del 16 al 24. Dice el versículo 16 de Mateo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, he aquí, y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, el Señor Jesucristo claramente les había dicho a esa generación quién era, qué había hecho y lo que iba a hacer. Por eso dice, la sabiduría pues va a quedar como testimonio en sus hijos, porque yo les he dicho, pero no me han creído a mí. Vino Juan y no le creyeron, no se arrepintieron, porque Juan practicaba el bautismo del arrepentimiento de pecados y no creyeron en él. Vine yo y tampoco creen en mí, no se arrepienten. Y miren más adelante en los versículos, en el versículo 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había, ¿qué dice ahí? ¿No se habían qué? Arrepentido, no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, el Señor Jesucristo les estaba hablando directamente, diciendo directamente que tenían que arrepentirse de su vida, de su mala manera de vivir. ¿Para qué? Pues para aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. ¿Por qué dice? Porque si no lo hacen, el castigo que recibieron ellos, bueno, va a ser más duro para ti. ¿De qué castigo se estaba hablando? ¿Qué nos ofrece el Señor Jesucristo? ¿Vida qué? Vida eterna. Cuando alguien se va de este mundo sin aceptar al Señor Jesucristo, va a la eternidad, pero va a un lugar de castigo eterno. Son cosas bien diferentes. En el versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Miren cómo el Señor Jesucristo habla también de la soberbia de las ciudades, de la gente que vive en las ciudades, de los países. Si vemos en perspectiva lo que está pasando hoy, pues Estados Unidos es un país poderoso y que a lo mejor puede ver así para abajo del hombro a los demás países y a lo mejor piensa Estados Unidos y dice, pues nosotros tenemos el poder de hacer y deshacer las cosas. Sí, se le llama eso poder humano, pero con el poder de Dios no puede país y no puede la humanidad entera, porque el poder de Dios es mucho más alto que el poder de cualquier país.
Por eso les habla el Señor Jesucristo y les dice: Capernaum, tú que presumes que tienes grandes edificaciones y grandes monumentos, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades vas a ser derrumbada o derrotada. ¿En dónde queda la vanagloria? Pues en el suelo. Cuando una persona se siente intocable, cuando un estado se siente intocable, cuando un país se siente intocable, ahí están las palabras del Señor Jesucristo. Bueno, tú que te sentías así, vas a ser tirada hasta el suelo. Por tu soberbia, porque no te arrepientes y porque sigues pensando en que tú eres para ti lo más preciado. Dice aquí: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? De arrepentirse de la manera errónea de vivir, de la manera equivocada de vivir. Ahora, gracias al Señor que hemos sido alcanzados nosotros, gracias al Señor, y que nos arrepentimos, y que seguimos pecando como cualquier ser humano, pero ahora tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado, y que nos arrepentimos de la manera equivocada de vivir. Pero hermanos, es del momento en que aceptamos a Cristo para adelante, no para atrás. Hay que seguir para adelante. Hay que trabajar en ese arrepentimiento que un día dijimos con palabras nuestras, le dijimos al Señor Jesucristo: Señor, reconozco yo que soy pecador y que el pecado me separa de ti. De ahora en adelante te tomo como mi Salvador y Señor, para que cambies mi vida, para que ya no sea la misma vida que he llevado y que llevo hasta el día de hoy. Eso es arrepentimiento. Y de eso hablaba el Señor Jesucristo, de eso les estaba diciendo. Dice: si se hubieran hecho los milagros en estos lugares, dice, habían sido hechos en vosotras estos mismos, dice, para que si hubieran arrepentido y tomado cilicio y ceniza, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Simplemente porque no existió el arrepentimiento en ellos. ¿Qué pasa cuando una persona se va de este mundo sin arrepentirse? Pues tristemente, lo está diciendo el Señor Jesucristo, van a un lugar eterno de sufrimiento. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Alguien que lo pueda leer? Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso, por esa misericordia el Señor no ha venido todavía a esta tierra, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a que reconozcan que es el único Señor, que es el único Salvador y que es el único que nos puede dar vida eterna, el Señor Jesucristo. De eso está hablando, a eso se está dirigiendo. Miren lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿De qué sirve que las personas se esfuercen en cosas que ellos mismos pueden hacer, que ellos mismos pueden forjar? ¿De qué se sirven esos sacrificios cuando no hay arrepentimiento? Pues no sirven de nada. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Está preguntando. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes
ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Sí saben a lo que se refiere cuando está diciendo Dios, hastiado estoy? Está hablando de que ya le dio asco todo eso, de que ya no lo soporta. Y luego sigue diciendo, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, ¿quién les dice que traigan todo eso? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y vida y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo resistir. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. O sea, ya no las soporto, dice Dios. Yo lo que quiero es que se arrepientan. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo, está diciendo el Señor. Arrepiéntanse, hagan lo bueno. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y miren, hermanos, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que pide el Señor? Un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que esté dispuesto a dejar lo anterior para seguir su voluntad. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que busca el Señor. Amén. Entonces, Dios demanda una decisión en esta mañana. El Señor Jesucristo demanda una decisión. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? Dios pide, y el Señor Jesucristo pide evitar que retrocedamos, que vayamos atrás. El Señor Jesucristo también pide evitar dudas de su poder, que ya no dudemos que el Señor puede hacer todo lo imposible para nosotros, el Señor lo puede hacer. Y el Señor Jesucristo también pide evitar vivir sin arrepentimiento. Hay que arrepentirse de lo anterior, de lo malo. Hay que aprender a hacer lo bueno, hermano. Este mundo necesita personas valientes, personas esforzadas. Ahorita mi hermano hablaba de estos jóvenes que levantaron la mano y dijeron, pues yo quiero ir a aquel lugar. ¿Usted cree que es fácil andar en un lugar tan lejos del lugar donde se nació, del lugar donde se creció? Es bien difícil, pero ellos tomaron la buena decisión de seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted esta mañana? ¿Va a tomar la decisión de seguir a Cristo firmemente? Amén. ¿O va a decir, déjeme analizarlo, hermano, y le contesto el próximo mes? Pues no se tarde, porque a lo mejor el Señor Jesucristo viene mañana. No sabemos. Hay que tomar decisión por Cristo, amén. Y como conclusión dice, la decisión más importante de todo ser humano recae en aceptar el señorío de Cristo como Salvador. Esa es la decisión más importante que un ser humano tiene en esta tierra. Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es bueno tener títulos profesionales, y es bueno tener capacitaciones, y es bueno tener estudios, y es bueno tener bienes materiales también. Pero lo más importante en esta tierra es haber tomado la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Es lo más importante que nos pudo haber pasado. La decisión más importante de todo ser humano recae en aceptar el señorío de Cristo como Salvador. Ignorar esta decisión trae una separación eterna de Dios. Cuando se ignora esta decisión,
cuando no se hace esta decisión en esta tierra, se cae en vivir una eternidad de separación con Cristo Jesús o con Dios. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, primeramente, Señor, te pedimos que tú perdones, Señor, toda falta, todo pecado, toda iniquidad, Señor, que sale de nuestra mente y corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque constantemente fallamos, Señor. Constantemente estamos evitando tomar decisiones importantes que hagan el cambio en nuestras vidas. Perdónanos porque somos seres que constantemente fallamos y constantemente quieren retroceder. Perdónanos, Padre Santo, por la falta de fe, por la falta de fidelidad, por la falta de confianza, Señor, en tu gran poder y en tu gran gloria, Padre Santo. Te pedimos que tú seas, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Que tengan a bien en esta tarde, Señor, tomar la decisión de seguir adelante, de seguir avanzando, de seguir esforzándose y de seguir agradándote como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que eres tú, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des gracia, Padre, que nos des fe y todo aquello que necesitamos, Padre, para seguir adelante y seguir en tu redil y en tu camino. Tú bendice y prospera, Señor, la vida de cada una de las familias aquí representadas. Que tengan a bien, Señor, el poder estar siempre presente, Señor, ante el trono de la gracia y ante ti, Señor, para agradarte y para bendecirte, Señor. Que nada en este mundo, Señor, los distraiga del querer hacer tu buena voluntad, Padre, y de seguir avanzando. Ayúdanos a todos los días a tomar buenas decisiones y que cada una de las decisiones, Señor, sean conforme a tu bendita voluntad, Padre. Sé con esta tu iglesia, la Nueva Esperanza, Señor, y sé con los líderes de esta iglesia también, hermano Joás, su esposa y sus hijos también, y cada líder de esta familia, Señor. Tú bendíceles y prospérales en todo lo que ellos hagan, Padre. Llévate tú la honra y la gloria, Señor, en cada decisión que tomemos. Y sobre todo, Señor, llévate tú la honra y la gloria en que reconozcamos que tú has venido a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Todo esto, Padre, te lo pedimos y lo dejamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.